Si estás listo para descubrir los secretos mejor guardados del mundo del coleccionismo, antes que nada te pido que te suscribas ahora mismo, porque lo que voy a contarte hoy no solo puede cambiar la forma en que ves una simple moneda, sino que podría hacerte mirar tus propios bolsillos como si ocultaran un tesoro perdido. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, no es una exageración y mucho menos un mito urbano. Es un hecho real, sorprendente y tan poderoso que incluso los expertos más veteranos todavía discuten cómo pudo pasar desapercibido durante tantos años. Voy a comenzar con una pregunta directa, una pregunta incómoda que pocos se atreven a hacerse: ¿qué pasaría si lo más valioso que has tenido en tus manos, lo más extraordinario, lo más capaz de cambiar tu destino por completo, hubiera pasado por tus dedos sin que tú lo supieras? No un billete antiguo, no una reliquia familiar, no un lingote de oro. No. Algo mucho más pequeño, más común, más silencioso, algo que todos damos por sentado. Un simple centavo. Sí, un centavo. Ese pequeño disco de cobre que muchos consideran inútil, molesto, un estorbo en los bolsillos y en los cajones. Ese mismo centavo, en apariencia insignificante, tiene una historia que hoy te voy a revelar. Una historia que no empieza en un museo ni en una subasta millonaria, sino en un momento cotidiano, en 1985, cuando la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada con su vida como para imaginar que un simple centavo nacido ese año se convertiría en objeto de deseo, en pieza de estudio, en protagonista de secretos y misterios que pocos se han atrevido a investigar a fondo. Pero antes de revelarte el porqué, necesito que te prepares. Porque esta no es una historia que se pueda escuchar de pasada. No es de esas que escuchas mientras haces otra cosa. No. Esta es una historia que exige tu atención, que te obliga a detenerte y a mirar dos veces. Porque hay algo extraño, algo especial, algo casi imposible escondido dentro de ese centavo de 1985, un detalle tan inesperado que incluso hoy sigue provocando debates entre coleccionistas, numismáticos y expertos en historia monetaria. Imagina por un instante que tienes este centavo en tu mano. Esa tonalidad cobriza característica, ese retrato solemne de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, esa sensación conocida del borde suave entre tus dedos. Nada parece fuera de lo común. Nada te hace pensar que puede valer más que un caramelo barato. Pero te equivocas. Te equivocas profundamente. Porque en ese pequeño círculo hay un pasado cargado de decisiones políticas, cambios tecnológicos, fallas humanas, experimentos de diseño y movimientos silenciosos dentro de la maquinaria de la Casa de la Moneda. Y es precisamente ahí, en esas sombras históricas, donde empieza a crecer el misterio. En 1985, Estados Unidos ya había realizado uno de los cambios más drásticos en la composición del centavo. Desde 1982, el cobre macizo había desaparecido casi por completo, reemplazado por un núcleo de zinc recubierto con una finísima capa de cobre. La mayoría de los ciudadanos nunca se enteró del cambio, pero los coleccionistas sí. Y saben perfectamente que estas transiciones nunca son suaves, nunca son limpias, nunca ocurren sin errores, errores que, en el mundo del coleccionismo, pueden transformarse en diamantes. Y eso nos lleva al punto clave. Porque entre los millones de centavos producidos en 1985, algunos guardan características tan extrañas, tan improbables, tan fuera de lo esperado, que se han convertido en auténticos fantasmas. Monedas que no deberían existir, monedas que desafían las normas, monedas que provocan preguntas que nadie ha podido responder por completo. Ahora escucha con atención. No te hablaré de teorías sin fundamento. Te hablaré de detalles reales, detalles que cualquier coleccionista serio conoce. A veces, en esos años de transición, se colaron planchas antiguas, composiciones incorrectas, errores de presión, fallos en el troquel, bordes irregulares,
E incluso monedas golpeadas 2 veces por máquinas que jamás deberían haberlo permitido. Y entre esos errores vive la leyenda del centavo de 1985. Una leyenda que, aunque pocos conocen en profundidad, ha dado lugar a algunas de las ventas más impactantes del mercado numismático en la última década. Pero antes de revelar exactamente qué hace que este centavo sea tan especial, quiero que te pongas en el lugar de alguien de 40, 50 o incluso 65 años. Gente como tú, que ha vivido suficiente como para saber que la vida te da sorpresas cuando menos te lo esperas. Que ha visto modas ir y venir, precios subir y caer, monedas cambiar de diseño, billetes desaparecer, tecnologías nuevas invadirlo todo. Personas que quizá han tenido cientos, miles de estos centavos en sus manos sin prestarles la mínima atención. Y sin embargo, uno solo, uno entre millones, es capaz de cambiar la historia de quien lo encuentre. Ese es el poder oculto de este centavo de 1985. Un poder silencioso. Un poder que nadie sospecha. Un poder que aún hoy despierta la imaginación de expertos y la ambición de coleccionistas veteranos. Y ahora, poco a poco, quiero que imagines el lugar donde solían nacer estas monedas, enormes máquinas industriales, ruidosas, potentes, devorando planchas de metal y escupiéndolas convertidas en monedas nuevas. Todo debe funcionar con precisión absoluta, pero basta un instante, un error humano, una pieza mal alineada, una plancha equivocada puesta en el momento equivocado, para que ocurra algo extraordinario. Ese instante fugaz, invisible para casi todos, puede crear una moneda única. Una moneda irrepetible. Una moneda que jamás debería haber existido. Y sí, entre los centavos de 1985 ocurrió algo así. No voy a revelarlo todavía. No aún. Porque antes necesito llevarte más profundo, más atrás, más dentro de aquello que hace tan fascinante este pequeño objeto. Porque un centavo no se convierte en leyenda solo por un error. No. Para convertirse en leyenda necesita historia, necesita contexto, necesita el peso del tiempo cargando su espalda. Hasta ahora has seguido el hilo de esta historia con calma, pero a partir de este punto la tensión empezará a aumentar. Porque lo que estoy a punto de revelarte no solo transformó la percepción de los coleccionistas sobre una moneda aparentemente común, sino que expuso una verdad incómoda, una que durante años la Casa de la Moneda prefirió no comentar abiertamente. Y es que, cuando se producen miles de millones de unidades al año, un error no es solo un accidente, es una ventana. Una grieta que revela más de lo que se supone que deberíamos ver. Hay personas, especialmente hombres que han trabajado toda su vida con sus manos, que han pasado horas en talleres, fábricas, almacenes, que saben perfectamente que cada máquina, por muy precisa que sea, tiene días malos. Un engranaje se desgasta, una pieza vibra, un operador se distrae, una herramienta se ajusta mal. Y basta ese instante, ese parpadeo mecánico, para que nazca algo inesperado. Algo excepcional. Algo que no podrá repetirse jamás. Eso fue exactamente lo que pasó con ciertos centavos de 1985. No fueron muchos. De hecho, algunos expertos aseguran que solo un puñado alcanzó el exterior. Otros creen que fueron menos. Lo cierto es que cuando estas monedas aparecieron en el radar de los coleccionistas serios, nadie quería creer lo que tenían ante sus ojos. Algo así simplemente no debería existir. Y sin embargo, allí estaban. Redondas, pequeñas, silenciosas, pero completamente fuera de la lógica. Piensa por un instante en esa sensación que seguramente conoces, estás revisando un cajón viejo, algo olvidado, tal vez buscando un tornillo, un recibo, una herramienta que jurabas haber dejado ahí. Y de pronto aparece algo que no recordabas. Un reloj,
una navaja antigua, un encendedor de metal desgastado que perteneció a tu padre o a tu abuelo. Objetos pequeños con historias inmensas. Ese impacto emocional, ese golpe en el pecho que te detiene un segundo, es exactamente lo que sintieron quienes se toparon con estos centavos anómalos. Y es que algo en ellos no encajaba. Algo era distinto, extraño, casi perturbador. No era solo un error de prensado, porque esos son comunes y fáciles de clasificar. No era solo un detalle visual fuera de lo normal. Era algo más profundo, algo relacionado con la composición misma de la moneda. Porque mientras las máquinas de 1985 debían trabajar exclusivamente con núcleos de zinc recubiertos en cobre, algunas piezas parecían tener un brillo, un peso y un sonido que no correspondían en absoluto a esa mezcla. Algunos coleccionistas experimentados hicieron pruebas caseras. Ese pequeño golpecito con la uña, ese sonido metálico que cualquiera que haya trabajado con herramientas reconoce de inmediato. Y ahí surgió la primera sospecha seria: algunas de esas monedas no eran de zinc recubierto. No. Tenían características que recordaban a una aleación anterior, una que oficialmente ya no debía existir en circulación. Esa sospecha bastó para despertar un frenesí silencioso entre los expertos. Los más veteranos comenzaron a hablar entre sus círculos privados. Los más jóvenes empezaron a buscar como cazadores nocturnos. Y la historia empezó a calentarse. Pero no era solo el material lo que llamaba la atención. No. Había algo más. Algo en el rostro de Lincoln. Una presión inusual en el troquel, un relieve diferente, una profundidad irregular en los rasgos, como si la máquina hubiera ejercido más fuerza de la necesaria en ciertas zonas. Como si el metal hubiera ofrecido más resistencia que el zinc habitual. Y esto solo alimentaba las teorías. Teorías que no tardaron en chocar con un hecho clave: si ese material diferente había llegado a la máquina, no había sido por error simple. No era una equivocación ordinaria. Para que eso ocurriera, tenía que haber entrado en la línea de producción una plancha antigua, un resto de material más pesado, más denso, más cercano a la composición del cobre tradicional. Y aquí empieza la parte que pocos se atreven a contar. Porque un centavo hecho con una plancha antigua, prensado en 1985 pero con un diseño moderno y con un relieve anómalo, no es solo un error. Es un accidente histórico. Es prácticamente imposible de replicar. Es el tipo de anomalía que puede cambiar por completo el valor de la moneda y que eleva su estatus a la categoría más buscada en el coleccionismo, la categoría de pieza única o casi única. Mientras los rumores crecían, algunos especialistas comenzaron a analizar físicamente estas monedas. Pruebas de peso, pruebas de sonido, pruebas de densidad. Y cada detalle confirmaba lo que nadie se atrevía a afirmar públicamente. El centavo de 1985 tenía secretos. Secretos escondidos tan profundamente que solo un ojo muy entrenado podía detectarlos. Secretos que no podían haberse producido accidentalmente sin dejar un rastro histórico. Secretos que, si se destapaban por completo, podrían avergonzar a los supervisores de producción de aquel año. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una de estas monedas llegó a manos de un evaluador profesional. Un evaluador serio, meticuloso, de esos que no se dejan impresionar fácilmente. Al observarla, al examinar cada curva, cada borde, cada sombra del relieve, quedó claro que algo extraordinario había pasado. Un centavo de 1985 que no pesaba lo que debía. Que no sonaba como debía. Que no se comportaba como debía. Y ese fue el momento exacto en el que la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en un fenómeno. Lo que siguió después fue un lento incendio. Notas privadas entre coleccionistas, llamadas silenciosas, reuniones discretas.
Porque cuando algo así aparece, no se grita a los cuatro vientos. Se protege, se estudia, se oculta. No es simplemente una moneda rara. Es una oportunidad que aparece una sola vez en la vida. Y los hombres que entienden el valor de las oportunidades saben que no se anuncian. Se guardan. Se investigan. Se esperan. Y mientras tanto, el valor de esta moneda empezó a subir. No oficialmente. No en público. Subió en conversaciones privadas, en susurros entre expertos, en estimaciones conservadoras que cada vez se hacían más atrevidas. Porque cuando se combina rareza extrema, error imposible, composición antigua y año moderno, el precio deja de ser precio. Se convierte en mito. En ambición. En algo que pocos pueden alcanzar, pero que todos desean. Pero incluso con toda esa tensión, con todo ese murmullo creciente en los círculos privados, todavía faltaba un elemento clave para transformar esta historia en algo verdaderamente monumental. Faltaba la confirmación. Porque en el mundo del coleccionismo, nada existe realmente hasta que un experto de altísimo nivel lo declara oficialmente. Y ese momento, ese instante decisivo, llegó cuando uno de los centavos de 1985 considerados sospechosos fue enviado a un laboratorio numismático cuyos análisis se reservan solo para piezas excepcionales, piezas que no pueden clasificarse mediante métodos ordinarios. Aquel laboratorio no se mueve por rumores ni suposiciones. Sus técnicos no se impresionan fácilmente. Han visto de todo, monedas coloniales desgastadas por siglos, errores de impresión tan grotescos que parecen bromas, metales experimentales que nunca llegaron a la circulación. Sin embargo, cuando esa moneda entró en su mesa de pruebas, algo cambió en el ambiente. A veces, incluso los expertos más fríos pueden sentir que tienen frente a ellos algo que no encaja en ningún patrón conocido. Lo primero que llamó la atención fue el peso. Las máquinas digitales marcaban una cifra que, aunque ligeramente mayor que la de un centavo de zinc recubierto, no coincidía exactamente con los centavos de cobre puro anteriores a 1982. Era un punto intermedio imposible, un híbrido que no debía existir. Un peso que solo podía provenir de una plancha que no estaba diseñada para ese año. Luego vino el análisis del sonido. Y aquí es donde la moneda comenzó a revelar sus secretos más profundos. Porque cada metal tiene un timbre, un eco, una vibración única, casi como una huella auditiva. Los técnicos golpearon la moneda suavemente, la dejaron caer desde una altura precisa sobre una placa metálica calibrada, y el sonido que produjo no coincidía con ninguno de los registros estándar. El siguiente paso fue aún más crucial, el estudio microscópico del relieve. Bajo una ampliación extrema, se podían ver detalles que un ojo humano jamás podría detectar. Pequeñas líneas, microfracturas, zonas de presión desigual, sombras que indicaban que el troquel había ejercido más fuerza de lo normal. Eso, combinado con la densidad del material, activó alarmas. El troquel de 1985 estaba calibrado para un metal relativamente blando como el zinc. Si una plancha más dura llegaba accidentalmente a la máquina, el troquel tendría que luchar más para imprimir el diseño. Esa lucha dejaría marcas. Y esas marcas estaban ahí. Eran claras, visibles y sobre todo, innegables. Cuando el análisis estuvo completo, algo que rara vez sucede ocurrió, los técnicos pidieron una segunda revisión independiente. No porque dudaran de los resultados, sino porque estaban a punto de comunicar algo que, si era cierto, cambiaría por completo la historia del centavo moderno. La segunda revisión confirmó los hallazgos. No había duda. Aquella moneda era producto de una plancha anómala. No perteneciente a la producción estándar. Y más aún,
estaba prensada con una fuerza irregular que la convertía en una pieza prácticamente irrepetible. Es aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque la confirmación de los expertos no quedó guardada en un cajón. No. Llegó a oídos de coleccionistas de alto nivel. Hombres que han pasado décadas buscando la pieza que los coronará dentro del círculo numismático. Hombres que entienden mejor que nadie el valor de un error imposible. Hombres que saben que cuando algo así aparece, su precio puede alcanzar cifras que parecerían absurdas para cualquiera que no entienda el mundo de las rarezas numismáticas. Uno de esos hombres, cuya identidad no se ha hecho pública por razones obvias, se interesó seriamente por la moneda. No preguntó por su procedencia. No pidió favores. No presionó para obtener información. Simplemente hizo lo que hacen los verdaderos coleccionistas veteranos, escuchó, observó y esperó el momento adecuado. Cuando supo que la moneda estaba certificada oficialmente como pieza anómala, solicitó una reunión privada. No en una sala pública. No en una subasta. En un lugar discreto, donde las transacciones se hacen de palabra y donde el dinero no se habla, se demuestra. Antes de que te cuente qué sucedió en esa reunión, quiero que imagines el escenario desde la perspectiva de quienes han vivido varias décadas. Hombres que trabajaron duro, que entendieron el valor del dinero desde jóvenes, que saben que las auténticas oportunidades no se presentan todos los días. Hombres que crecieron viendo cómo un centavo podía comprar chicles, cómo los precios cambiaban, cómo la vida se encarecía poco a poco. Hombres que aprendieron a valorar cada moneda porque fueron testigos del esfuerzo que cuesta ganarlas. Para un hombre así, sostener una pieza única en la mano, una pieza que desafía la historia, una pieza que jamás debería haber existido, es experimentar algo que va más allá del valor económico. Es vivir un momento que no se repetirá. Y en esa reunión privada, el coleccionista observó la moneda con una concentración absoluta. No dijo una palabra durante largos segundos. Solo la giró, la pesó en la palma de su mano, la acercó a la luz, notó el brillo distinto, escuchó su sonido peculiar. Y entonces ocurrió el gesto que cambiaría el destino de esta moneda para siempre. A un lado, sobre la mesa, dejó un maletín cerrado. No lo empujó hacia el vendedor. No presionó. Solo lo dejó ahí. Y dijo algo que se ha repetido en susurros dentro del círculo numismático desde entonces: piezas como esta no se encuentran dos veces en la vida. Ese maletín no contenía una suma pequeña. No contenía un precio simbólico. Contenía una cantidad que ningún coleccionista ofrece sin estar completamente seguro del valor histórico y la importancia irrepetible de una pieza. Y esa cantidad, que en su momento dejó sin palabras al vendedor, fue solo el comienzo. Porque esa transacción silenciosa encendió una chispa que transformaría esta moneda anómala de 1985 en una verdadera leyenda moderna. Una leyenda que crecería aún más cuando otros coleccionistas de alto nivel comenzaron a competir, de manera silenciosa, por obtener otra pieza similar. Una competencia que elevaría su valor hasta cifras que jamás se habían asociado con un simple centavo. Después de aquella primera transacción privada, el rumor dejó de ser un rumor. Ya no se hablaba solo de una moneda rara. Ya no se mencionaba únicamente un error misterioso ni una plancha anómala. Se hablaba de algo más grande, más profundo, más perturbador para quienes conocen el mundo secreto del coleccionismo: una moneda que no sigue ninguna regla, que viola todas las expectativas, que no encaja en ningún patrón establecido. Una moneda que, por su sola existencia, obliga a replantearse cómo funciona realmente la producción monetaria moderna. Mientras los coleccionistas de alto nivel se movían en silencio, otros comenzaron a investigar el origen de la anomalía.
Algunos revisaron registros antiguos, comunicados internos de la Casa de la Moneda, testimonios no oficiales de operadores que trabajaron en los años 80. Lo que encontraron no fue una respuesta clara, pero sí suficientes pistas como para encender una teoría inquietante. Durante la transición del cobre al zinc, había planchas antiguas que nunca fueron destruidas, que quedaron almacenadas, olvidadas o incluso mezcladas por error con lotes modernos. Y si una de esas planchas llegó a la línea de producción de 1985, entonces la leyenda tenía raíces mucho más profundas que un simple descuido. Pero lo más asombroso no era el origen. Lo más asombroso era lo que esta moneda representaba para quienes la comprendían. Para los hombres que habían vivido décadas viendo cómo la economía cambiaba, cómo los valores fluctuaban, cómo muchas cosas perdían significado con el tiempo, esta pequeña pieza se transformó en un símbolo. Un símbolo de rareza verdadera. De oportunidad real. De algo puro en un mundo lleno de imitaciones. A medida que los días pasaban, el interés por esta moneda comenzó a aumentar como una marea imparable. Y con ese aumento, también creció la competencia. Aquella primera venta privada había puesto un estándar muy alto, pero no había establecido un límite. En el coleccionismo, especialmente cuando se trata de artefactos que bordean lo imposible, los límites no existen. Solo la ambición. Y esa ambición llevó a la aparición de un segundo comprador, luego un tercero, después un cuarto. Todos hombres con décadas de experiencia, con fortunas acumuladas, con la madurez y la sabiduría suficiente para reconocer cuando una pieza puede redefinir por completo una colección. Estas negociaciones no se hacían en público. No se realizaban en subastas televisadas ni en convenciones repletas de aficionados. No. Estas negociaciones ocurrían en oficinas privadas, en residencias discretas, en reuniones donde los participantes no necesitan presentarse porque ya se conocen desde hace años. Y cada uno de esos encuentros alimentaba algo que ningún mercado puede controlar, el deseo humano. El deseo de poseer lo irrepetible. Mientras tanto, los informes numismáticos comenzaron a circular de forma silenciosa. Algunos hablaban de una densidad exacta diferente a la de cualquier centavo moderno. Otros mencionaban una microestructura metálica que solo podía provenir de planchas antiguas. Otros, más prudentes, se enfocaban en el relieve inusual, en el desgaste improbable, en el brillo que parecía cambiar bajo diferentes intensidades de luz. Todos coincidían en algo: aquella moneda no era un simple error. Era una anomalía histórica. Y en el mundo de las monedas, las anomalías históricas son más valiosas que cualquier metal precioso. Pero nada, absolutamente nada, elevó el valor de esta moneda tanto como el momento en que, en una reunión privada entre coleccionistas veteranos, se discutió por primera vez la posibilidad de que solo existiera un único ejemplar en condiciones casi perfectas. Porque si la moneda era ya rara por naturaleza, lo era aún más si el número de piezas disponibles era prácticamente inexistente. Pocas cosas en la vida despiertan tanto deseo como la verdadera escasez. Y aquí no hablamos de escasez relativa. Hablamos de un nivel de rareza que puede contarse con los dedos de una mano o quizá con un solo dedo. Y fue precisamente esa mezcla explosiva de misterio, imposibilidad y rareza extrema lo que llevó a un coleccionista anónimo, considerado entre los más meticulosos del país, a hacer una oferta que nadie esperaba. Este hombre no era impulsivo. No hacía movimientos arriesgados. Su colección era conocida por ser una de las más selectas, construida durante décadas con paciencia y precisión quirúrgica. Y sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de adquirir el centavo anómalo de 1985, no dudó. Porque hay oportunidades que no se miden con el bolsillo. Se miden con la historia. La negociación fue rápida y silenciosa. No hubo regateos,
no hubo discusiones técnicas interminables. Hubo solo una frase, pronunciada con absoluta seguridad por alguien que sabía exactamente lo que estaba comprando: esta pieza no volverá a aparecer. Y con esa frase sobre la mesa, presentó su oferta final. Una oferta que dejó completamente atónito al vendedor y que, tan pronto como se filtró en los círculos numismáticos privados, sacudió al mercado entero como un terremoto. Una cifra tan grande, tan fuera de lo imaginable para un centavo corriente, que quienes la escucharon creyeron primero que era un error. Pero no lo era. Era la culminación de décadas de experiencia, de conocimiento profundo y de respeto absoluto por las piezas que existen al margen de la lógica. Esa cifra, ese precio final de adquisición que convirtió a un centavo de 1985 en una leyenda moderna, fue nada menos que $7 millones. 7 millones por una moneda que millones de personas han tenido entre sus manos sin mirar dos veces. 7 millones por un error imposible que jamás debería haber existido. 7 millones por un fragmento de historia que desafía la explicación. 7 millones por un centavo que, en apariencia, es igual a cualquier otro, pero que en realidad no se parece a ninguno. Y ahora que conoces toda esta historia, ahora que has recorrido cada detalle, cada secreto, cada sombra detrás de esta moneda extraordinaria, pregúntate, ¿cuántas veces habrás tenido algo valioso en tus manos sin darte cuenta? ¿Cuántas oportunidades habrán pasado frente a ti disfrazadas de objetos comunes? Porque la verdad, la lección más grande que deja este centavo de 1985 es que lo extraordinario muchas veces se esconde en lo cotidiano. Y solo quienes miran dos veces, quienes observan más allá de lo superficial, quienes valoran aquello que otros ignoran, son capaces de descubrir tesoros que cambian vidas.